noches. Buenas noches. Dios los bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos a esta transmisión en esta noche. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que tome el control de este tiempo. Que sea Él el que lleve el mensaje en esta noche. Padre amado, Señor, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Padre, porque no hay nadie como tú, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Gracias, Padre, por siempre estar, Señor, cada día, por levantarnos, Señor, y poder ver un atardecer, poder ver un amanecer, Señor. Gracias, Padre, porque todos los días nos levantamos, Señor. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de este mensaje, Señor, que seas tú tomando el control en esta noche, que seas tú llevando la palabra, Padre, que seas tú tocando cada corazón, cada vida, cada persona que vea esta transmisión, que está viendo esta transmisión o que la verá en el transcurso de la noche o mañana, Señor, que seas tú ministrando, Señor, y paseándote en cada hogar, Señor, presente en cada hogar, en cada persona que está allí, Señor, escuchando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta noche nos vamos a dirigir en el libro de Jonás, capítulo 1. Leo la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y revelación del Espíritu Santo. Leemos así la palabra de Dios. Dice: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y dice el versículo 4: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vemos aquí en este mensaje de la noche de hoy, vemos cómo Jonás intentaba huir de la presencia de Dios. Vemos cómo Jehová, al ordenarle eso a Jonás para que lo hiciera, él quería huir de la presencia de Dios, tanto así que compró un pasaje, dice la palabra de Dios, y se montó, dice la palabra de Dios, y se montó en una nave que partía para Tarsis, para huir de eso que el Señor le estaba diciendo que hiciera. Jonás quería huir de la presencia de Dios, de ese propósito que el Señor ese propósito que el Señor tenía para con él. Jonás quería huir de ese llamado en ese momento que el Señor le estaba haciendo. Entonces vemos cómo dice la palabra que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jonás se marcha y estaban en el mar, en esa barca, cuando Jonás intentaba huir de la presencia de Dios, dice la palabra que el Señor mandó una gran tormenta sobre ese mar, sobre esas aguas se levantaron, y tanto así que los que estaban allí en esa tripulación sintieron miedo al ver que esa tempestad venía tan fuerte para con ellos. Entonces todos allí estaban asustados, sintieron temor. Entonces no sabían qué pasaba. Jonás estaba durmiendo y no sabían por qué era que esa tempestad estaba ocurriendo. Pero esa tormenta era la que el Señor había mandado para probar a Jonás por haber huido de su presencia, por haber querido huir e irse lejos de esa presencia y de ese llamado que el Señor le estaba haciendo a Jonás. Entonces no solamente fue la tormenta que se levantó en ese instante, en ese momento, sino que ya el Señor tenía preparado un gran pez para que cuando Jonás saltara al agua se lo tragara, ¿cierto? Hemos escuchado esta historia, una historia famosa en la Biblia que tiene una gran enseñanza, que trae una enseñanza en esta noche. Vemos cómo al Jonás intentar hacer lo que él quiso, no tener en cuenta lo que el Señor le estaba diciendo, no tener en cuenta lo que el Señor quería que él hiciera, que era que él fuera
aquella ciudad y pregonara contra ella, porque ellos se había subido la maldad. Entonces él quería que Jonás partiera hacia allá, pero él al huir le sucedió eso y vino esa gran tempestad para con él. Y el Señor tenía ese pez grande que se iba a tragar a Jonás, dice la palabra de Dios. Entonces vemos cómo esto es tan maravilloso al ver esa mala decisión que Jonás toma, que es un error, que es una mala decisión que toma al querer huir de la presencia, al querer hacer lo que él quería. Dios milagrosamente levantó una tormenta, pero para poder enderezar el camino de Jonás, para que él entendiera que estaba en un error, para que él viera la magnitud de la situación, para que él pudiera entender ese llamado que el Señor le estaba haciendo. Es por eso que cuando somos llamados por Dios, cuando somos llamados a ese propósito de Dios, el éxito de los seres humanos es caminar bajo ese llamado que el Señor hace, es caminar bajo ese propósito que el Señor tiene para con todos nosotros. Usted que me está viendo allí, el Señor tiene un propósito con usted, y cuando el Señor quiere hacer algo y no prestamos atención, se pueden venir grandes tormentas, porque el Señor es misericordioso, es pasivo, pero el Señor también prueba la fe de cada uno de nosotros. El Señor también prueba los corazones de cada una de las personas, como dice aquí, y vemos evidenciado en esta palabra. Entonces vemos vemos cómo aquí dice la palabra de Dios en el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Todos los tripulantes que estaban allí en ese barco clamaban a diferentes dioses, a los dioses de ellos, pero ninguno les respondía, ninguno atendía ese llamado que ellos estaban haciendo, porque solamente había un Dios todopoderoso. Solamente había un Dios verdadero que era el que había causado este suceso. Entonces vemos aquí que dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y dice la palabra en el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ya ellos estaban llamando a Jonás, le estaban preguntando que si acaso era por él, que quién era él, que si era por él que estaba sucediendo, que qué tenía que ver él con esa tormenta que estaba sucediendo. Y dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces vemos aquí en este pasaje un mensaje que podemos sacar aquí, es que los seres humanos, el éxito de cada persona, el éxito para sobrellevar cada situación, cada tormenta que viene a su vida, es tener a Dios presente y poner a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas, para que usted pueda pasar por las diversas pruebas que se pueden presentar. Así como vemos en esta palabra que Jonás, al ver la desobediencia de este hombre, el Señor levantó esa gran tempestad. Pero como dice la palabra de Dios, como le dijo Dios a Jacob, le dijo: no te dejaré ni te desampararé hasta que no haga en ti lo que dije que voy a hacer. El Señor, si usted ya le dijo que va a hacer algo con usted, el Señor va a estar allí, no va a descansar hasta que ese propósito se cumpla en usted. Pero es necesario que usted abra la puerta de su corazón y lo deje entrar, y deje que el Señor obre y cumpla ese propósito que tiene con usted, y no huya como hizo Jonás aquí en la palabra de Dios. Que Jonás, al ver ese llamado que el Señor le estaba diciendo que hiciera, él huyó. Y muchas veces esto suele suceder en la vida de cada una de las personas. El Señor llama, nos toca el hombro y nos dice a través de su palabra, nos regala un mensaje, una palabra, nos dice algo que tenemos que hacer, pero no lo ponemos por obra, sino que queremos desviar, nos toca el hombro derecho y miramos hacia el izquierdo, nos toca el hombro izquierdo y miramos hacia la derecha, porque queremos huir de eso que el Señor nos está diciendo, tal vez por miedo o por alguna otra razón. Pero en esta noche el Señor nos invita
a que en vez de huir de su presencia nos acerquemos a Él, nos acerquemos a ese Dios grande y maravilloso que todo lo puede, que ese Señor, como le dijo a Jacob, que no te dejaré ni te desampararé hasta que no haga en ti lo que dije que voy a hacer, porque el Señor lo que dijo, le dijo a usted una promesa a través de una palabra, no sé, una revelación que le haya hecho a usted, eso se va a cumplir en el nombre de Jesús si usted se acerca a la presencia de Dios esta noche y no huye como hizo Jonás. ¿Qué es lo que el Señor quiere en esta noche? Que nos acerquemos más a Él y no huyamos de su presencia. Eso suele suceder. ¿Cuántas veces el Señor ha llamado a algunas personas? ¿Cuántas veces el Señor ha tocado la puerta de un corazón? ¿Cuántas veces el Señor le ha tocado el hombro a usted y usted no ha querido atender ese llamado? Y miren cómo es también el Señor aquí, que es un acto también peligroso que el Señor esté llamando y no atendamos ese llamado que el Señor nos está haciendo, porque el Señor nos invita esta noche a recibirlo, a recibirlo en nuestros corazones, a dejarlo entrar en nuestro hogar, en nuestra vida, en cada familia, y así Él se pueda manifestar en cada uno de las vidas. Pero es necesario acercarse a la presencia de Jehová en vez de huir como lo hizo Jonás. Vemos aquí también que Jonás era también rebelde, era un acto de rebeldía de Jonás, que miren cómo dice la palabra de Dios, que cuando se vio en esa tormenta, él le dijo al capitán del barco y a los tripulantes cuando estaban allí en esa situación, que lo mejor lo lanzaran al agua, que tal vez él allí se ahogaba y el Señor iba a calmar entonces la tempestad que él había causado. Entonces vemos cómo el acto de rebeldía de Jonás, en vez de decirle al tripulante que tan siquiera se regresara para cumplir y hacer lo que el Señor le estaba llamando a realizar, a cumplir ese llamado de Dios, no dijo que se regresaran, sino que mejor lo echaran al agua, que tal vez él se ahogaba y el Señor iba a calmar esa tempestad, como dice su palabra. Entonces dice aquí el versículo 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, el Dios Señor Todopoderoso, que lo creó a usted y lo creó a mí, que hizo cada cosa existente en este mundo. Él aquí le estaba diciendo que ese era el Dios de él. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Aquellos hombres les dio mucho miedo al ver también cómo Jonás había atrevido a tanto de desafiar al Señor de esa manera, de decir que mejor lo echaran al agua, y se sorprendieron al ver que Jonás no quería cumplir eso que el Señor le había dicho y lo había llamado a realizar, esa obra que el Señor le había puesto para que Jonás realizara. Entonces dice el versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Estos hombres se sorprendieron tanto y les dio temor, les dio mucho miedo al ver qué podía suceder, al ver esa tormenta, al ver cómo ese barco posiblemente se podía hundir, porque es de saber que al venir esa tormenta ellos habían perdido el control de esa nave. Ellos no tenían el control de esa nave en ese momento. Entonces dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé, por mi causa he venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Por qué sucede esto de que ellos no podían controlar, no podían aquietar esa nave? Porque cuando el Señor trae una tormenta, el Señor es el único capaz de tomar el control de esa tormenta que él había traído, pero para un propósito bueno, para que Jonás entendiera lo que tenía que hacer y para que atendiera al llamado que el Señor le estaba
haciendo. Entonces vemos que como Jonás también en algún momento de pronto hemos pasado por, de pronto que de pronto hemos querido huir de la presencia del Señor, al momento no de que nos queremos apartar de Él, sino de pronto que el Señor a través de una palabra le dice a usted haga esto, o le revela algo a usted y de pronto no atendemos y no hacemos lo que el Señor está queriéndonos decir. Y es necesario que pongamos a Dios en primer lugar y que sea Él el que nos guíe en cada momento, que sea Él el que tome el control de cada situación, el control de cada vida, el control de su corazón. Y así usted va a poder sobrellevar esas tormentas que a veces el Señor a veces permite precisamente para que ese propósito que tiene con usted pueda entenderlo y usted pueda descifrar y saber que es para un bien, como dice su palabra. Entonces vemos aquí que en el versículo 13 dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Aquí, al ver esta situación, los demás que estaban allí en esa tripulación reconocieron a Dios como el Dios todopoderoso, grande, misericordioso y Señor de señores. Miren que ellos anteriormente, en los versículos anteriores, ellos estaban rogando a diversos dioses, a sus dioses falsos, que acalmaran esa tempestad, pero solamente el Señor, el único y verdadero Dios, Jehová, era capaz de hacer eso. Entonces ellos, al ver esa situación, que el Señor ya había calmado las aguas, ellos reconocieron, y dice aquí que ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y dice el versículo 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, dice la palabra de Dios. Entonces vemos también cómo los recursos del ser humano no son necesarios ante los recursos que el Señor utiliza por encima de los nuestros. La sabiduría del ser humano no se compara a la sabiduría del Señor. No podemos hacer cosas en nuestra propia opinión sin tener en cuenta al Señor, porque sabemos que no está bien, así como dice la palabra de Dios, que Él es el Dios del cielo y de la tierra y del mar. Dice la palabra de Dios, el que creó los cielos y la tierra, el que creó cada cosa creada. Entonces vemos también cómo Jonás, en vez de decir que se iba a devolver a Jope para cumplir eso que el Señor lo estaba mandando, no se devolvió, sino que él quería seguir adelante y prefería morir antes de hacer eso que el Señor le estaba diciendo. Un acto de rebeldía, de rebeldía de Jonás, al no querer retroceder y reconocer que debía cumplir eso que el Señor le estaba diciendo. Entonces vemos cómo sucedió esa tormenta, y es precisamente lo que el Señor en esta noche nos quiere invitar, a que nos acerquemos a Él, a que no huyamos de la presencia de Él, sino que nos acerquemos, de que no tengamos miedo, y de que cada día el Señor, si usted que me está viendo no conoce al Señor, nunca ha ido a la iglesia, pero tal vez el Señor le está haciendo un llamado a usted desde hace mucho tiempo. De pronto el Señor ya ha tocado su hombro y le ha dicho que vaya donde Él, y usted no ha querido atender ese llamado. Es momento de que usted atienda ese llamado y reciba al Señor, y entienda que sin el Señor nada es posible, que con Él todo es posible. Entonces usted que me está viendo, que tal vez el Señor le viene haciendo ese llamado, es momento de buscar al Señor y no huir y no temer, sino acercarse a la presencia de Jehová, así como dice la palabra. También vemos el momento en que cuando Dios levantó esa tormenta, que ellos quisieron controlar y tener el control de la nave, no fue posible, porque precisamente
tenían que recurrir al Señor Todopoderoso, porque con el Señor todo se puede. Entonces ellos, al recurrir al Señor, los demás se dieron cuenta que el Señor era grande y maravilloso, al ver que era posible que Él calmara esta situación. Entonces vemos también que el ser humano necesita de Dios. El ser humano cada día necesita más y más de la presencia del Señor. Necesita acercarse cada día más y anhelar en su corazón y pedirle al Señor ese deseo de buscar esa presencia, de buscar acercarse al Señor y que sea el Señor tomando el control de cada situación, así como tomó el control de este suceso y calmó esa tempestad, porque es necesario que el Señor también, para corregirnos, para sacarnos del error, Él también permite que sucedan ciertos acontecimientos para que podamos enderezar nuestro camino y salir de ese error para poder direccionarnos. Entonces en esta noche debemos decirle al Señor que sea Él que nos direccione siempre, que sea Él que tome el control de nuestras vidas y que sea Él el que siempre esté allí presente y que no se aleje, porque el Señor también a veces está llamando y nos dice un mensaje y nuevamente nos da un mensaje y nos sigue tocando el hombro, y a veces no prestamos atención al llamado de Dios. Entonces a veces vienen situaciones, entonces hay que reconocer que el Señor es grande y poderoso y que lo necesitamos diariamente en nuestra vida para que sea Él que tome el control, se entrone en cada corazón y en cada vida, que yo estoy segura que si usted se acerca a la presencia de Dios en vez de huir de ella, su vida va a cambiar para bien. Y el Señor va a estar en cada momento y en cada acontecimiento de su vida, así como las palabras que le dijo el Señor a Jacob, que el Señor le dijo unas palabras a Jacob, que no lo iba a desamparar ni a dejar hasta que el propósito que él tenía con él se cumpliera. Pero también es necesario que abramos las puertas y le prestemos atención al llamado que el Señor, a veces desde hace mucho tiempo atrás, el Señor les está haciendo y de pronto no se quiere atender a ese llamado que el Señor en esta noche nos invita a acercarnos y a buscar de su presencia y no huir de ella. Dice también que no solamente bastó con que Jonás se lanzara al mar y ya, sino que ya el Señor tenía preparado el pez grande que se lo iba a tragar. Precisamente por esa desobediencia de Jonás al no querer cumplir lo que el Señor estaba diciendo, vemos cómo ese pez, una de las historias maravillosas en la Biblia es precisamente esta. Vemos cómo el pez se lo tragó. Dice el capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y en el versículo 17 anterior dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces vemos cómo Jonás entró a ese vientre de ese pez precisamente por desobediencia, pero el Señor no era que estaba airado con Jonás, sino que Él quería que Jonás entendiera, que Jonás entendiera que debía cumplir lo que el Señor le estaba diciendo, así como el Señor de pronto quiere que nosotros nos acerquemos más a su presencia, o que lo busquemos más a Él y que no huyamos en ninguna situación, en ninguna circunstancia o tormenta, sino que nos acerquemos más a Él. Entonces dice la palabra también que los integrantes que estaban allí comenzaron a clamar a los demás dioses, a esos dioses que eran falsos, para que calmaran esa tormenta, pero solamente Dios, ese Dios que usted necesita buscar en su vida, ese Dios que lo está haciendo este llamado una vez más, para que usted lo busque y anhele su presencia, lo recibe con los brazos abiertos, para que sea usted que se deje controlar por el Señor y que acepte que el Señor es el timón, debe ser el timón de su vida, que acepte direccionarse por el Señor, que estoy segura que no va a ser en vano, porque su palabra dice que el Señor estará y no desamparará
Y solamente dice el Salmo 91 que bajo la sombra del Omnipotente estamos seguros. Bajo la sombra del Señor estamos seguros y podemos estar tranquilos, dice la palabra de Dios. Entonces, vemos en esta noche puntos importantes de esta historia que podemos resaltar en esta noche. También podemos traer un acontecimiento de la vida real. De pronto usted está pasando por algo, no sé, una situación puede ser en su negocio, en su vida familiar, y usted de pronto se da cuenta que no van las cosas bien, pero es porque el Señor quiere que usted lo busque y entregue eso al Señor y que sea Él el que tome el control de eso para que Él le pueda dar esas herramientas a usted, para que usted pueda sobrellevar esas cosas y pueda ver de otra manera, pueda despejar ese camino, pueda despejar esas dudas, pueda dejar ese temor que puede tener en ciertos momentos de la vida, porque es normal que el ser humano sienta temor en muchas situaciones, pero también el Señor dice que no tenemos que temer, que tenemos que confiar en Él, tenemos que entregarle todo al Señor, y solamente así podremos encontrar la respuesta que deseamos, o no tanto que deseamos, porque a veces la voluntad del Señor puede ser diferente a la de nosotros, y eso también lo tenemos que entender, que tenemos que dejar que el Señor actúe de acuerdo a su voluntad y no en nuestra propia opinión, en nuestra propia sabiduría. Entonces vemos cómo el Señor probó a Jonás para sacarlo de ese error, para sacarlo de esa decisión, esa mala decisión que Jonás estaba tomando al huir de la presencia de Dios. Cómo Jonás compró el pasaje, se subió a ese barco e intentó huir de la presencia de Dios, pero vemos que el Señor, si usted sube una montaña, si usted se va por otro lugar, el Señor está en todas partes, la presencia de Dios está en todo lugar. Usted no puede huir del Señor, porque el Señor en todas partes tiene esa capacidad, una capacidad que el ser humano no tiene, pero que Dios sí está en cualquier lugar. Debajo de la piedra el Señor está, arriba de una montaña el Señor está, en medio de las aguas el Señor está, en el barco donde estaba Jonás, el Señor ya sabía todo y el Señor estaba allí. Entonces vemos cómo, aunque se intente huir de la presencia de Dios como lo hizo Jonás, el Señor lo va a encontrar, y el Señor sabe dónde se dirige usted, a dónde va. Del Señor no podemos huir así tan fácilmente como de pronto una persona puede huir de otra, que puede irse para otra ciudad, otro país, y quedan distanciados. No, el Señor aquí, la presencia de Dios puede estar en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier país. En todas partes está el Señor. Es un suceso que causa mucha curiosidad al ver cómo Jonás intenta huir del Señor. También vemos que muchas personas, muchos cristianos deseamos que el Señor llenamente nos hable, o a través de una palabra, nos dé un mensaje. Pero Jonás aquí, al ver eso que el Señor le estaba diciendo que hiciera, él le causó bastante temor, y él en ese momento no deseó la presencia del Señor. Él prefirió huir que hacer eso que Dios estaba queriendo hacer con la vida de Jonás, ese propósito que tenía con la vida de Jonás. Entonces vemos también de pronto que hay situaciones, de pronto hay personas que intentan huir de la presencia de Dios, pero en esta noche les vengo a decir que no es fácil huir de la presencia de Dios, porque el Señor está allí con usted, y el Señor, cuando tiene un propósito con su vida, no importa para dónde usted se vaya, no importa si usted se va por otra ciudad, si se va por otro país, el Señor está allí, y si usted permite que ese propósito se cumpla en usted y le abre la puerta de su corazón, el Señor va a cumplir eso que le dijo a usted, así como le dijo a Jacob que no lo iba a desamparar, ni a abandonar, ni a dejar, hasta que él cumpliera ese propósito que él tenía con él. Así el Señor nos dice en esta noche, y nos hace el llamado a acercarnos más a su presencia, nos hace el llamado a no huir de la presencia de Jehová, sino de acercarnos a Él
También nos recuerda que Él tiene el control de cada situación y que es necesario que Él direccione la vida de cada una de las personas, porque los éxitos del ser humano también están aferrados al Señor, también dependen de Dios, porque la vida y todo depende del Señor. Si al Señor le place a usted, si el Señor le place que usted no vaya a un lugar, si al Señor le place que usted no tenga algo que usted quiere, pero que el Señor dice que no es para usted, sino que el Señor hace de acuerdo a su voluntad, no nuestra propia voluntad. También tenemos que entender eso. Es necesario que reconozcamos al Señor y dejemos que sea Él el que se entrone en la vida de cada uno de nosotros y tome el control y nos direccione. Y también nos invita a recibir ese llamado, como ese llamado que le estaba diciendo a Jonás, que fuera a esa gran ciudad. Pero dice que Jehová se levantó para huir la presencia de Jehová, y aún en medio de esas aguas y en medio de esa gran tempestad, en medio de esas aguas, Jonás no hizo para regresar a la presencia de Dios y decirle: Señor, voy a cumplir con eso que tú me dijiste. Señor, voy a hacer eso que tú me mandaste, porque eso tengo que hacerlo, porque tú eres grande y maravilloso y es por un bien que debo hacerlo. Él no hizo así, sino que prefirió, decía que lo echaran al mar, que mejor se moría, que a lo mejor se ahogara, a lo mejor él se ahogaba y Dios calmaba esa tempestad. Pero es necesario reconocer al Señor en estos tiempos, porque se vienen tiempos difíciles y ya comenzaron con todos los sucesos que han sucedido, las pandemias, los virus que se han presentado. Es necesario buscar al Señor y regresarnos a Él. Y si usted nunca ha conocido al Señor y nunca ha ido a una iglesia, es necesario que usted ahora, en este tiempo, el Señor le hace el llamado y le toca el hombro nuevamente, para que usted lo busque, para que usted reconozca a Dios y para que usted permita que el Señor direccione su vida, que su vida será diferente y va a cambiar en el Señor, porque en el Señor todas las cosas ayudan para bien y usted va a tener otra perspectiva de vida, usted va a tener otra forma de ver las cosas, usted va a ver un camino despejado que quizás antes no veía, y es precisamente lo que el Señor en esta noche quiere despejar ese camino suyo y quiere mostrarle un nuevo camino que usted tenga que seguir y que usted pueda estar confiado y tranquilo en el Señor y reconocer que Dios es hacedor de todas las cosas y con Él todas las cosas son posibles. El Señor puede calmar cualquier tempestad en su vida, cualquier tormenta que usted esté pasando en estos momentos, cualquier problema. El Señor puede calmarla si usted lo reconoce y si usted le entrega la vida al Señor y lo reconoce y acepta que lo necesita. Porque el ser humano, todos necesitamos al Señor, porque no es con nuestras propias fuerzas, es con las fuerzas del Señor que diariamente usted puede respirar, que usted puede hacer diversas actividades. Vemos también que a veces sacamos tiempo, de pronto también, si sacamos la cuenta del tiempo que empleamos en otras cosas, usted prepara un café, se demora un tiempo, usted cocina, se demora un tiempo, usted se demora ciertas horas, puede ser estudiando frente a un computador, 12 horas estudiando, pero cuando estamos media hora en la presencia de Dios, ya ahí entonces comenzamos de pronto a fastidiarnos o alguna distracción también, pero el Señor quiere que así como tenemos tiempo para otras cosas, así como tenemos tiempo, empleamos tiempo en cualquier cosa del día, al momento de en cualquier momento, el tiempo que empleamos, también podemos emplear tiempo en el Señor, también podemos dedicarle un tiempo en el Señor, ya sea en lo secreto, ya sea en la intimidad que usted tenga con Dios. Usted puede hablar con Él y dedicarle un tiempo y reconocer que necesita al Señor en su vida. Entonces destacamos aspectos importantes en esta noche a través de este mensaje,
que el Señor nos regala. En esta noche. Entonces vamos a recordar esos aspectos importantes que el Señor a través de este mensaje nos regala. Y es primero a no huir de la presencia de Dios. Segundo, a no temer, sino a confiar en el Señor. Tercero, a recibir al Señor. Cuarto, a reconocer que necesitamos que el Señor direccione nuestra vida. Quinto, a saber reconocer que el Señor tiene el control de cada situación, de cada tormenta que usted cree que se le salió de las manos. El Señor hoy le recuerda que Él tiene el control, así como Él tuvo el poder para calmar las aguas, así el Señor tiene el poder para calmar cualquier situación que usted esté pasando, cualquier dolencia, el Señor de salud, cualquier enfermedad. El Señor tiene el poder para hacer, para obrar. Entonces, son aspectos que el Señor nos recuerda en esta noche. También acercarnos más a Él. Y de pronto si el Señor ya viene con un llamado desde hace rato, con algunas de las personas que nos está viendo, es momento de buscar al Señor, es momento de acercarse a Él, es momento de reconocerlo, es momento de decirle al Señor, heme aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Sí, es momento de aceptar al Señor en nuestra vida y dejar que Él sea el que tome el control de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, para culminar esta palabra, quiero decirle que el Señor, el propósito que tiene con usted, si usted lo deja, el Señor lo va a cumplir. El Señor va a cumplir esa promesa que le hizo a usted. El Señor va a cumplir eso que le prometió a usted. El Señor va a cumplirlo en el nombre poderoso de Jesús. Si así lo creemos y si así lo recibimos y lo aceptamos, así va a suceder. Pero es necesario acercarnos y no huir de la presencia del Señor. Amén. Saludamos a todos los hermanos que se conectan en esta transmisión. Dios bendiga a cada vida, a cada persona que ha llegado a este mensaje. Que el Señor los bendiga grandemente y poderosamente. Vamos a orar al Señor por este mensaje para darle las gracias por este mensaje que nos ha traído en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este mensaje, Señor. Te damos gracias, Padre, por esto que nos has traído en esta noche. Te damos gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Te damos gracias por lo que haces cada día. Te damos gracias porque grandes son tus maravillas y tus obras, Señor. Porque tú eres grande y misericordioso, porque no hay nadie como tú, porque tú eres poderoso y no hay nadie fuera de ti, Señor. No hay Dios fuera de ti que pueda hacer las obras como tú las haces, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque confiamos, Señor, que tú vas a cumplir el propósito en cada uno de nosotros, en cada una de las vidas que nos está viendo, Señor. Tú vas a cumplir ese propósito, Señor. Abrimos nuestro corazón para que seas tú entronando, Señor, entronándote en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Y que seas tú tomando el control y seas tú el timón, Señor, dirigiendo nuestro andar, nuestro caminar. Que seas tú direccionando cada día, Señor, nuestro andar, Padre, porque sin ti, Señor, nada es posible, pero contigo, Padre, todo es posible y nada es imposible, Señor. Gracias, Padre, porque otra vez nos recuerdas, Señor, que fuera de ti no es, Señor, sino que tenemos que acercarnos a ti, tenemos que buscar tu presencia y anhelar tu presencia y no huir de ella, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, por todas esas personas, Padre, que tienen un quebranto de salud, Señor. Que seas tú tocando cada corazón, cada vida, cada familia, y que seas tú sanando, Señor. Que seas tú sanando, Padre, cada enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que seas tú manifestándote y paseándote en cada hogar, en cada corazón, y que seas tú allí entronándote, Señor. Que seas tú permitiendo, Señor, que cada persona, Padre, vea ese camino, Señor, que tú quieres, Señor. Que seas tú mostrando ese camino por el que cada persona debe andar, caminar, Señor, de la mano tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, porque dice tu palabra, Señor, que solo bajo la sombra del Omnipotente estamos seguros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Saludos a todos, Dios los bendiga grandemente y poderosamente en esta mañana, en esta noche.
perdón, muchas bendiciones.